del ciclo de capacitaciones, en especial, bueno, a todas nuestras contrapartes y funcionarios y funcionarias públicas de los distintos servicios, y en especial a Silvana Miranda, que nos acompaña hoy día, la expositora. Silvana es ingeniera ambiental, con vasta experiencia en temas de gestión de residuos y otras temáticas de sustentabilidad, e integrante del equipo profesional de la Fundación Tierra Viva, que este año nos ha acompañado en hartos procesos. Varios han podido conocer a distintos integrantes del equipo, tanto en auditorías como inducciones, charlas de capacitación, etcétera. Así que también agradecido a la Fundación del trabajo que ha hecho junto al Ministerio. Y para no seguir alargando el tema, yo los dejo con Silvana para que ella haga su exposición. Como les dije, cualquier duda, comentario puede ser a través del chat, pero yo preferiría que fuera a través de la sección de preguntas y respuestas, porque en el chat a veces se pierden cuando son muchos los comentarios. Entiendo que todos tienen acceso a esa sección, y nosotros con Blanca, que también es integrante del equipo Estado Verde del Ministerio del Medio Ambiente, que también está conectada, vamos a estar ahí viendo las preguntas y respuestas para poder ayudar a responder cuando sea el momento. ¿Ya? Muchas gracias a todos y todas por su asistencia, y yo voy a estar aquí presente, pero invisible. Dale, Silvana, tuyo el micrófono. Vale, hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, esta No se charla... escucha, Silvana. Ah, O perdón. yo no te escucho. A ver, habla ahora. Hola. Sí, parece que era yo. Ah, ok. Sorry. Bueno, la charla de hoy está orientada a la gestión integral de residuos y principalmente a los residuos orgánicos. Pero uno de los conceptos iniciales que debemos conocer, ¿qué es lo que es un residuo? Un residuo, según la Ley de Fomento de Reciclaje, que es la Ley REP, es una sustancia u objeto que su generador desecha o tiene la intención u obligación de desechar de acuerdo a la norma vigente. Esa es la definición según la ley. Pero, ¿qué es la diferencia entre basura y residuo? Bueno, basura o desecho es el material sobrante de alguna actividad que no puede volver a ser utilizado. Como vemos en la imagen, bueno, desde un papel de baño o los pañales desechables o elementos que no podemos, que en definitiva tienen que ser eliminados, como jeringas o materiales de látex, y hoy en día son las mascarillas. Y sin embargo, un residuo es un material sobrante de alguna actividad que puede ser reutilizado o reciclado. Como vemos en la imagen, está el periódico, los restos orgánicos y una botella plástica. ¿Dónde encontramos los residuos? Bueno, desde la despensa de nuestros alimentos hay residuos, en los elementos de aseo, que son plásticos, donde vamos a comprar nuestras frutas y verduras, hay residuos que ven las bandejas plásticas, y también en los juguetes de nuestros hijos. Pero ¿dónde muchas veces van a dar estos residuos si no tenemos un buen manejo? Ya sea a un vertedero ilegal, en el contenedor de la basura o simplemente en estos micros basurales que se van creando si es que no tenemos un buen manejo. ¿Y cómo se clasifican estos residuos? Los residuos se van clasificando según sus características o composición, por ejemplo, desde su manejo. Hay residuos líquidos, hay residuos sólidos y hay residuos atmosféricos o contaminación atmosférica, como en el caso de las emisiones. Y en el caso del origen, hay residuos que se crean desde nuestro hogar, que son los residuos domiciliarios, los residuos industriales que provienen propios de alguna actividad comercial o industrial, alguna fábrica, de muchos elementos, ya sea de plástico, madera, etc. Y los residuos de construcción, que también son propios de esta actividad de urbanización o construcción de bienes inmuebles. Y por riesgo, que es otra clasificación que tiene que ver con el riesgo a la salud de las personas, que son los residuos peligrosos o los no peligrosos. Y en el caso de los peligrosos son los que tienen alguna toxicidad o compuestos químicos, y en el caso de los residuos no peligrosos son aquellos que pueden presentar un daño a la salud de las personas, pero por algún efecto físico. En este caso, por ejemplo, el vidrio, que puede estar quebrado y puede crear un daño, un corte en las personas, en nuestra piel.
Un residuo es un recurso, por tanto, si pensamos en esta pirámide invertida que nos propone desde las bases del Ministerio de Medio Ambiente y la ley REP, que es prevenir, reutilizar, reciclar, valorización energética y por último la eliminación. Y esta pirámide invertida es una categorización de cómo nosotros debemos medir o cómo debemos accionar frente a los residuos. Es decir, la prevención es reducir en origen, es decir, que nosotros somos unos generadores de residuos, por tanto debemos prevenir, evitar y tener residuos, o reutilizarlos, participar en el reciclaje, valorizarlos energéticamente, que vamos a conocer qué es la valorización energética, y por último, lo mínimo que podamos eliminar sea en esta pirámide ya la basura que se dispone en relleno sanitario. Algunas cifras importantes que debemos considerar, que según el último reporte de estado de medio ambiente, que fue el del 2021, del año 2021, arrojó que 20 millones de toneladas se generaron de basura en el año 2020. Esto fue todo lo que se llevó a relleno sanitario. De ese porcentaje, de estos 20 millones, el 55,6% es de origen industrial y el casi 40% es de sólidos municipales, o sea, residuos sólidos municipales, que son los que generamos nosotros como ciudadanos. Es decir, que son aproximadamente 7,8 toneladas, que fueron en el año 2019, nosotros estamos generando 1,13 kilos de basura día. Y es una cifra que nosotros, bueno, la región metropolitana es donde estaba concentrada la mayor cantidad de urbanización, también es una de las cifras donde se genera la mayor cantidad de residuos domiciliarios, es decir, los residuos municipales. Segundo es la región de Valparaíso. Por tanto, nuestro residuo, que es un recurso, ¿dónde se encuentra establecida nuestra participación? Que es en la valorización. Bueno, la prevención es como reducir en el origen y evitar que consumir los residuos que nosotros no lo podamos reciclar. Pero si nosotros participamos en la reutilización, en el reciclaje y en la valorización energética, nosotros vamos a estar aumentando una gran cifra que es el 1% que actualmente se recicla o se valoriza, más que se recicla, se valoriza a nivel de los residuos municipales. Es decir, de esos 7,8 toneladas de residuos municipales, solo se está valorizando el 1%. Y es importante saber cómo funciona este manejo de los residuos, para saber cómo está funcionando este 1% en que todos nosotros estamos participando en el reciclaje. ¿Cómo funciona la gestión de residuos? Hay una recolección, hay una clasificación, hay un almacenamiento y finalmente hay un tratamiento. ¿Quiénes son los que mueven nuestros residuos? Bueno, la empresa que se dedica al retiro de nuestras basuras, muchas veces en nuestros municipios es la encargada también del reciclaje y del retiro de los residuos, o los recicladores de base, que son aquellos que también se encargan de gestionar nuestros residuos. Pero dentro de nosotros como generadores de residuos, si participamos en todo este proceso de llevarlo a los puntos verdes o puntos limpios, el proceso es hacia un centro de acopio, a posterior una valorización, después de esa valorización se lleva a reciclaje, valorización energética, reutilización, y por último ya ese hace un destino final o se reincorpora al sistema. En la última parte, que es lo que actualmente es como la gestión lineal de los residuos, que es lo que nosotros debemos evitar y ya cambiar ese paradigma de botar y tener la basura que pasa al recolector, el municipio me retira un servicio externalizado, me hace el servicio, se lleva a una estación de transferencia y a posterior se lleva a una disposición final. Es decir, todo este proceso donde es el 1% de la participación, son muchos los actores que están participando. Primero nosotros como ciudadanos, que debemos llevar nuestros residuos hacia los puntos limpios para que los recicladores de base o las municipalidades o agentes o gestores externos puedan participar
del reciclaje, adquiriendo puestos verdes de alguna manera, se crea esa valorización y por tanto se vuelve a inyectar hacia el sistema de reciclaje o la valorización energética o la reutilización. Es ahí donde está nuestra mayor meta, en aumentar ese 1%. Y otra de las cifras que es importante también destacar son cuáles son los elementos de este 1% que se valoriza, qué es lo que más se valoriza. Actualmente, en el año 2019, según este reporte de medio ambiente, lo que más se recicla es el vidrio, que es casi un 46% del reciclaje de vidrio. El reciclaje de vidrio es uno de los materiales o residuos que más se genera y que tiene más antigüedad en reciclaje, junto con el papel y cartón. El coprocesamiento es la utilización del residuo para la valorización energética. Actualmente las cementeras están utilizando residuos como valorización o como poder calorífico para poder usarlos en sus procesos industriales. Y bueno, un 13% el pretratamiento de cartón y papel, que es el residuo también más reciclado dentro de este 1%. ¿Y qué es el modelo que yo les explicaba que debemos cambiar? Este modelo lineal en que nosotros recibimos la basura, compramos, lo colocamos, lo depositamos en los contenedores de basura, pasa al recolector de la basura y se lo lleva a un relleno sanitario y le hace una disposición final. Pues eso es ese paradigma es el que hay que cambiar y debemos hacia una economía circular donde nosotros elegimos productos que sí se puedan reciclar, que nosotros los podamos depositar y participar, llevarlos a los puntos limpios, que participen los recicladores de base, que se lleven a estas zonas de acopio y de valorización, que ellos los van a volver a inyectar a una industria o un empleo verde y van a volver a ser productos reciclados que nosotros vamos a adquirir, que nuevamente los podamos volver a reciclar. Esa es un poco la temática de que debemos cambiar ese modelo. ¿Y qué es la economía circular? Pasar desde lo lineal a lo circular. Lo lineal es extraer, producir, consumir y desechar. Pues la circular es obtengo el recurso, produzco lo que debo producir con esa materia prima, inmediatamente lo que me va quedando lo puedo recircular, volver a incorporar en mi sistema productivo, creo un elemento, lo uso, si lo puedo reusar, si lo puedo reparar, o si ya definitivamente como tercera alternativa lo reciclo, participo del reciclaje y si no, en definitiva, lo vuelvo a inyectar al sistema. Ese es el ejemplo de una economía circular. Pues, ¿cuál es nuestra visión? De toda esta bolsa de basura que generamos en nuestros hogares, el 58% corresponde a los residuos orgánicos, por tanto es algo que nosotros podemos participar y reducir en origen. Y un 26% pertenece a envases y embalaje. Y casi el 16% es lo que realmente debemos descartar, que pueden ser los papeles de baño o cualquier otro elemento que no se pueda reciclar. De este 26%, bueno, existe la ley REP, que ahora vamos a saber de qué se trata, y el decreto de envases y embalaje, para que también conozcamos qué proyectos o qué acciones ya se están llevando a cabo y que nosotros también podemos ser partícipes de ellas. ¿Y qué es la responsabilidad extendida del productor? Que es la ley de reciclaje, que actualmente ya se encuentra en vigencia y que ya hay muchos decretos que ya se encuentran con metas para los productores. ¿Y cuál es la lógica de esta ley? Que significa que el que contamina paga. Es decir, un productor, como aparece en la imagen de este ejemplo, que es un productor de agua embotellada, coloca el agua en el mercado, nosotros como consumidores compramos esta agua y una vez consumida, ¿qué es lo que hacemos? Es las depositamos en los puntos limpios. Pero este productor de agua embotellada es el responsable desde que pone esta agua en el mercado hasta que se recicla, es decir, el ciclo de vida de esa botella de agua, desde que la pone en el mercado hasta el punto de limpio. Pero en este caso, productores de agua embotellada lo que hacen es invertir en los procesos de gestión del reciclaje de esa botella de agua.
¿Y qué más es la ley de reciclaje? Hay ciertos elementos, que los productores prioritarios están obligados en esta primera etapa a todos los residuos que colocan en el mercado a invertir en el reciclaje de estos residuos. ¿Cuáles son los elementos prioritarios? Son los aceites lubricantes, las baterías, aparatos eléctricos y electrónicos, envases y embalajes, neumáticos y pilas. Y una también de las características que tiene la ley es que fortalece la labor de los recicladores base, que son aquellos recicladores que en su momento se encontraban, de alguna manera los llamábamos los ex cartoneros o el que pasaba recogiendo botellas o cartón, y que hoy en día se encuentran formalizados y se encuentran incorporados como gestores del proceso de reciclaje. El decreto supremo número 12, que es el que habla de los envases y embalaje, inició como meta base que en el año, bueno, esto se creó en el año 2019, se colocaban 2.082.000 toneladas de envases y embalaje al año. Esa fue la línea base. Por tanto, nosotros debemos aumentar, que se estaba reciclando el 1% en el año 2019, por tanto debemos llegar a ciertas metas de aquí al año 2030 y 2040, casi a reciclar el 60% de esta cantidad que se coloca en el mercado. ¿Y qué es lo que está regulando esta ley de envase y embalaje? Este decreto, perdón. En cuanto a los domiciliarios, el cartón para líquidos, que es el Tetra Pak, el metal, que son las latas de aluminio, todo lo que es conservas, papel y cartón, el plástico y el vidrio. Y los no domiciliarios, que también está incluido el papel, cartón y plástico. Los no domiciliarios se asemeja a todo lo industrial. Industrias que generen este tipo de residuos también se encuentran en el decreto supremo y que tienen que ser reciclados. ¿Qué es lo que se ha hecho en relación al plástico? Bueno, se eliminó la bolsa plástica y hoy en día estamos usando la bolsa reutilizable cuando vamos al supermercado, y todas las bolsas que se venden en los supermercados son bolsas reutilizables, y se ha eliminado el uso de esta bolsa plástica, excepto en ciertos recintos donde efectivamente para la entrega de frutas o verduras, en el caso de las ferias libres, aún se sigue usando. Pero nosotros como ciudadanos conscientes debemos evitar el recibirlas, o si las recibimos, reciclarlas o reutilizarlas. Otra de las leyes que ya se encuentra en vigencia de febrero del 2022 es la ley que prohíbe el uso del plástico de un solo uso en todos los expendios de alimentos y en la mayoría de los lugares donde se expende alimento y es de reparto, el delivery, el típico que llamamos y nos envían nuestros alimentos, debe venir en un envase que sea reciclable o reutilizable. Ya no se está permitiendo la entrega de envases de Plumavit o envases de un plástico que no se pueda reciclar. ¿Y cuáles son los productos regulados? Bueno, vasos, tazas y tazones, cubiertos, las bombillas, las tapas que no sean de botella, los platos y pocillas, en general todas las cajas o envases donde provengan los alimentos se encuentran prohibidos los plásticos de un solo uso. La mayoría de los plásticos deben tener su identificación del número y la leyenda de que si es reciclable o no reciclable. Otra también de nosotros siendo ciudadanos conscientes es elegir elementos que ya se encuentren etiquetados o que tengan una identificación de que sí se pueden reciclar. Si elegimos envases que no contienen ninguna identificación, es un elemento que se va a ir a la basura y efectivamente lo estamos ayudando a contaminar. Por tanto, elegir reciclar significa elegir elementos que ya tienen una identificación, y al menos esta pirámide o la recircularidad que nos hace identificar que es un residuo reciclable. ¿Cuál es la estrategia nacional si nos vamos a este 58%, que es los residuos orgánicos, que es lo más importante y lo que nos convoca en esta charla?
es la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. ¿Y qué es la Estrategia Nacional? Que es la ENRO, que es su sigla, su acrónimo, es que de este 1% que se está valorizando a la fecha que fue en el año 2019, llegar al 2040 a reducir o reciclar los residuos orgánicos en un 66%. Y esta estrategia conlleva varios programas. Uno de ellos es separar los residuos en origen en nuestros hogares, evitar este 58% llegue a relleno sanitario y nos vamos a evitar olores, vectores, lixiviados y además uno de los mayores facilitadores de los gases de efecto invernadero que hoy en día nos tiene con una problemática mundial que es el cambio climático, el crear contaminación por la basura, ya que la responsabilidad de los residuos conlleva casi el 40% de los gases de efecto invernadero por el cambio climático. Bueno, esta es la línea base de esta estrategia nacional de residuos orgánicos, es decir, de estos 20 millones de toneladas de residuos, si el 58% es orgánico, son 8,1 millones de residuos sólidos municipales, el 58% es orgánico, es decir, nosotros deberíamos estar evitando que llegue a relleno sanitario casi 4,3 millones de toneladas al año de residuos orgánicos que podríamos tener fácilmente a nivel nacional en convertirla en una tierra fértil para nuestras plantas. Ahora vamos a aprender. ¿Qué podemos hacer entonces para llevar todo esto a la práctica? Bueno, hemos recibido un poco de información de cifras, que es importante conocerla, y una pincelada de las estrategias que se están generando a nivel del Ministerio de Medio Ambiente, y que son muchas más, que aquí yo dije algunas solamente, pero se están creando varias estrategias y varias acciones, y sobre todo la hoja de ruta hacia una economía circular, que ya también está en curso. Volvamos a esta pirámide de valorización de nuestros residuos, desde la prevención, la reutilización y el reciclaje. Es decir, la prevención es reducir, la reutilización y el reciclaje. ¿Y qué tipos de residuos nosotros generamos en nuestra oficina? Imagino que en varios lugares ustedes tienen sus puntos limpios, quizás en algunos no hay puntos limpios, pero debemos comenzar a llevar a la práctica todo lo que vamos conociendo, y sobre todo que ya hoy en día en muchos municipios se encuentran la gestión de nuestros residuos, y ya hay bastantes puntos limpios, hay bastantes puntos verdes distribuidos a nivel nacional. Consideramos, bueno, en las oficinas, ¿qué generamos? Papel, envases de artículos de oficina, plástico, cartón, etcétera, envases de comida y bebida, restos de comida y bebida. Otros residuos como generados en los servicios contratados, como envases de aseo y limpieza o mantenimiento de instalaciones. ¿Qué medidas podemos tomar? Bueno, según las compras públicas, que es donde sería nuestra prevención, como reducir en el origen, es que todas las compras a través de Chile Compra proponer los criterios de sustentabilidad. Estos criterios de sustentabilidad que se encuentran en el marco ahí de un anexo en Chile Compra, en donde uno de ellos es transformar la ley digital, es decir, evitar la impresión y enviar todo a través de PDF, y evitar la impresión, o si tienen que imprimir, generarlo en su mínimo. ¿Y cuáles son las compras sustentables? Bueno, algunos criterios, por ejemplo, en los equipos eléctricos con sello etiqueta de eficiencia energética, que tengan certificación Energy Star, los químicos de limpieza, limpiadores a base de cloro o ácidos inorgánicos o productos concentrados, las pinturas y los barnices de alto rendimiento, bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles, COP y metales pesados. En el caso de instituciones que tengan alimentos o que tengan casinos, los productos que sean de temporada local o producción local, sin exceso de embalaje, evitar el embalaje para así no tener que reciclar.
papel de impresión, las RESMA, manejo sustentable de bosque, es decir, en las compras solicitar esas características de sustentabilidad provenientes de residuos agroindustriales o con contenido reciclado. Ahí aparecen las certificaciones que se sugieren cuando hacemos algún evento, un servicio de catering, uso de menaje reutilizable, evitando el desechable, y las ampolletas con tecnología LED y una vida útil igual o superior a los 15.000 horas. Y también es importante que en nuestras compras elijamos sellos. Los sellos nos van a identificar que son instituciones que son responsables en sus acciones hacia una mitigación del cambio climático, que llevan sus emisiones, que hacen una gestión, que contabilizan lo que ellos están, su huella de carbono, la huella hídrica. Por tanto, elegir estos sellos también es participar y promover esas mismas acciones. El sello Empresa Mujer, sello ProPyme, sello Turismo Sustentable, el sello de Acuerdo de Producción Limpia y el sello de Huella Chile. Y bueno, volvemos a esta estrategia nacional de orgánico, que es este 58%, que es lo que nosotros podemos hacer en nuestros hogares y accionar en nuestros hogares, y qué beneficio nos trae, porque reducir los residuos orgánicos en nuestro hogar es un triple impacto. Primero nos trae beneficios ambientales, porque aumentamos la vida útil de los rellenos sanitarios. Hoy en día los rellenos se encuentran también colapsados con la cantidad de basura que se genera a nivel nacional. Son pocos los rellenos sanitarios. En región metropolitana hay 4 rellenos sanitarios. Disminuimos el transporte, porque menos cantidad de basura es menos basura que se lleva a relleno sanitario, por tanto hay menos flujo vehicular. Disminución de microbasurales. Hoy en día siguen existiendo microbasurales porque no hay quizás una gestión adecuada en el lugar donde nosotros vivimos. La reducción de los gases de efecto invernadero, o sea, los rellenos sanitarios son uno de los mayores aportadores de los gases de efecto invernadero, de este metano, que es el carbono de alguna manera en exceso que estamos arrojando al medio ambiente. El mejoramiento de suelos degradados y zonas áridas, y evita la extracción de tierra de hoja que provoca daño al medio ambiente al crear una buena gestión de los residuos orgánicos, porque sabemos que la tierra de hoja la van a extraer de los bosques nativos o de algún bosque en particular y la mezclan con la tierra local. Por tanto, es más importante y siempre consciente comprar compost o una tierra orgánica para así no promover estas prácticas. Beneficios sociales, bueno, genera nuevos empleos, reduce los impactos negativos sobre la salud de las personas, posibilidad de mejorar las áreas verdes, generar un insumo para huertos urbanos y reducción de la demanda de fertilizantes sintéticos, porque es un biofertilizante natural al crear una buena gestión de los residuos orgánicos. Beneficio económico, materiales valiosos se recuperan para su reutilización, mejores prácticas en la producción y posibilidades de certificaciones para empresas, en el caso del sector agroindustrial, nuevas oportunidades de negocio y empleos verdes, potenciar la producción de energía renovable como el biogás, que vamos a conocer 2 proyectos de biodigestores, ahorro en la gestión de los residuos y en el gasto de áreas verdes, porque estamos aportando tierra fértil a través del compostaje. ¿Y qué beneficio nos trae en el hogar? Bueno, nos reduce el volumen de los residuos, porque nos vamos a dar cuenta que lo que realmente vamos a botar va a ser ese 16% si participamos en el reciclaje, si gestionamos nuestros residuos en origen. Abono natural para las plantas de interior. El compost es un gran nutriente de nitrógeno, fósforo y potasio, que es lo que necesitan las plantas para crecer. Por tanto, nos ahorramos en comprar abono, vamos a tener un biofertilizante en nuestro hogar, vamos a mejorar nuestro suelo, el suelo de nuestras plantas, el desarrollo, el crecimiento de nuestras plantas, y además también es una herramienta pedagógica y participativa para los niños que tenemos en el hogar, niñas y niños. ¿Y qué procesos se utilizan para reducir el orgánico? Bueno, conocemos 3, que es el compostaje,
Y que lo que es el compostaje es la descomposición controlada de los residuos orgánicos a través del tiempo, que nos dan un sustrato natural llamado compost. ¿Qué es el vermicompostaje? Es la degradación de los residuos orgánicos por medio de la digestión de una lombriz californiana, cuyo resultado es un biofertilizante llamado humus. Aquí abajo ahí vemos la imagen ahí de vermicompostaje, donde aparece la lombriz, y la digestión anaeróbica, que es el proceso biológico donde existe la ausencia de oxígeno, por tanto la materia orgánica lo que hace es generar un biogás natural, lo cual puede tener una energía o un poder calorífico. Bueno, ¿qué puedo hacer con los residuos que genero en nuestra oficina? Si tenemos las instalaciones, si tenemos la disponibilidad de tener una compostera o una vermicompostera, es posible gestionar los residuos orgánicos en nuestras instalaciones. No es difícil, solo atreverse. Bueno, el compostaje, como ven a ustedes ahí en la imagen, aparece como si fuese una torta donde vemos que la parte de arriba está un poco más entero los residuos y en la parte de abajo es el compost. Y el compost es el sustrato que resulta de esta descomposición controlada de todos los residuos orgánicos. Ya vamos a conocer más adelante cuáles son todos esos residuos orgánicos que tenemos en nuestro hogar. Y que a través del tiempo, que es este compostaje, se va degradando y va creándose como una tierra natural, que se llama compost, y que es de color negro, granulado, es sin olor de momento, en su primera etapa, pero sí tiene un olor a tierra fértil. Interactúan, bueno, varios factores, la temperatura, la humedad, hay muchos más microorganismos al interior de este proceso y se puede elaborar en distintas escalas. ¿Cuáles son los materiales secos que participan y se pueden descomponer? Son todos aquellos que tienen una alta porción de carbono, es decir, todos los restos secos, las podas, paja, serrín, cartón y papel, hojas de hilos naturales, maderas del jardín, incluso cuando los que tengan huerta y sacan maleza, también se puede compostar como material seco. ¿Y cuáles son los materiales compostables verdes o frescos? Que son aquellos que tienen una mayor composición de nitrógeno y agua, como los restos de fruta y verdura, bueno, desde huevos, cáscaras de huevo, plantas, el yerba mate, el guano de caballo, guano de gallina, todo eso también es fresco, también es un producto de nitrógeno compostable. ¿Qué materiales no debemos usar? Restos del cenicero, bueno, porque tienen una colilla y las colillas tienen una biodegradabilidad mayor, no se descomponen tan rápido. Papeles impresos con tinta o color o plastificados, porque tampoco se degradan fácilmente. Materiales no orgánicos como vidrio, metales y plástico. Productos químicos tampoco se pueden usar. Medicamentos, porque también contienen químicos. Cenizas de madera tratada o de carbón. Excrementos de animales domésticos como perros y gatos, y productos inorgánicos, que en el caso inorgánicos son todos los vidrios. En el caso de animales domésticos, como perros y gatos, en caso de los únicos excrementos de animales que sí se pueden utilizar en el compostaje son el de vaca, el de caballo, el de gallina y el de conejo. ¿Y cuál es la localización o el recipiente adecuado? Bueno, ahí hay varias imágenes de dónde podemos nosotros instalar nuestro sistema de compostaje, que puede ser una compostadora de plástico, puede ser hecha de pallet, podemos hacer un hoyo, pero lo importante es que en el espacio donde lo coloquemos, que sea en el jardín, sea un espacio adecuado, donde nosotros podamos manejarlo bien, que esté resguardado de la lluvia, del viento y del sol, para que así no nos aumente la sequedad o aumente la humedad según sea el caso. Bajo un árbol o bajo un alero es como lo más adecuado. Idealmente cerca de la cocina para que el manejo que nosotros estemos realizando sea el adecuado. O un hoyo directamente en la tierra
o en una pila o en un recipiente que permita la aireación. Hoy en día existen bastantes modelos de compostera o incluso se pueden hacer composteras caseras de materiales que tengamos en nuestro hogar. ¿Cuáles son las fases que tiene el compostaje? Que son aproximadamente las fases que nos va a tardar en descomponerse estos residuos orgánicos. Es decir, desde el primer mes hasta el tercer mes, que entre la fase de latencia hasta la fase termófila, nuestro compost puede llegar a tener una temperatura a 70 grados. Y es fácil que ustedes cuando van haciendo esta pila, que vamos a ver en la imagen a continuación, ustedes colocan un palo en el centro y después tocan ese palo. Si está caliente es porque ya está adquiriendo temperatura. Hay, bueno, más aficionados que van controlando la temperatura y compran un termómetro e instalan en el centro y pueden controlar que efectivamente la temperatura hace que se descomponga efectivamente los restos orgánicos. Pero estos restos orgánicos no se descomponen así como así. Debe existir una mezcla adecuada para que podamos llegar a como es esa tierra que ustedes ven en la imagen, que es el compost, que llegó desde en la primera imagen donde está todos los residuos, pasó después por esta etapa termófila y ya después yo lo coseché y tengo ese compost que ustedes pueden apreciar en las manos a los 5 meses. ¿Y cómo hacer este compost? Bueno, el compost se hace por capas. Por eso es importante que las capas sean, no me refiero a que sean pesadas, sino que tener el manejo adecuado significa que yo voy colocando los restos frescos, usted ve la imagen, dice seco, verde, seca, verde, en la otra imagen también aparecen ramitas, hoja, ramitas, material seco, verde. Esa es como yo le llamo la torta, hacer una torta de residuos. Una base seca, una base orgánica o fresca, base seca, base orgánica. Siempre cubrir todos los restos orgánicos para evitar vectores como las mosquitas o algún otro vector que pueda venir y contaminar nuestro compost. Siempre cubrirlo con material café seco. Algunos consejos para este compostaje es airear. Cada 3 meses, airear con alguna herramienta, horqueta, mover nuestros residuos y volver a cubrir si es que va teniendo algunas características que vamos a ver más adelante, si tenemos algunas problemáticas que se puedan presentar, ya sea presencia de mosquito, humedad, etc. Controlar la temperatura, si es que ustedes pueden, no es algo que sea exigente porque lo podemos hacer en forma manual, metiendo un palito y después tomando constante la mano ya saber si es que hay temperatura o no, para poder saber si es que están actuando todos estos descomponedores y está realmente funcionando el compost. Para eso es para controlar la temperatura, controlar la humedad, porque si existe un exceso de humedad vamos a tener malos olores y después vamos a decir, oh, no, no quiero compostar porque siempre me genera malos olores. Pero para controlar eso es incorporando más material seco. Y protegerlo de ciertos elementos como la humedad, como no dejarlo al 100% al aire libre, sino que taparlo, cubrirlo para que no lleguen como roedores, etc. Y también facilitar la separación, tener en nuestra cocina un recipiente adecuado para separar todos los restos orgánicos que tenemos en la cocina y así poder trasladarlos a nuestra zona de compostaje. Bueno, ¿cuándo está listo el compost? Como veíamos en esta gráfica, que el compost está maduro ya entre el tercer o quinto mes, vamos a darnos cuenta que ese compost se encuentra de un color más oscuro, que ya se transformó en una tierra, que es una tierra que si yo la tomo con la mano es de un color un poco más café, entre claro y oscuro. Se puede detectar un sustrato, quizás no tan fino, pero sí todavía con los elementos que yo le he ido incorporando, tanto de material seco como algunos elementos que no se han logrado descomponer, que a veces podemos encontrar un cuesco de una palta que han pasado esos 3 o 4 meses y todavía no se ha descompuesto.
Cuando está listo, bueno, en primavera y verano, donde hay mayores temperaturas, es en menor tiempo, entre los 4 y los 6 meses. En otoño e invierno hay un periodo más de latencia, que son los 8 meses, porque hay mayor humedad, llueve más, por tanto es más lento el proceso. ¿Y cuáles son las características que yo debo como visualizar que mi tierra ya está lista? Es un color marrón oscuro o negro de aspecto, homogéneo, con un olor a tierra a bosque, ligero, esponjoso, y que se degreda las manos. Es decir, si yo hago esta prueba de la prueba del puño, que es meter un poco de compost a una bolsa plástica, lo tomo tomo un puñado de compost, lo aprieto, si cae mucha agua hay un exceso de humedad, si se desgrana está muy seco y si caen algunas pocas gotas hay una humedad. Como veíamos en esta imagen, del puño es aproximadamente la textura del compost final. Y algunos problemas que podemos presentar y que se han presentado en el compostaje es muchas mosquitas, muchos mosquitos o ratones. Eso quiere decir que existe mucha humedad. Hemos incorporado exceso de material fresco o verde, y eso que falta hacer o solución que se recomienda es incorporar material seco. Papel picado, cartón, papel craft, hojas secas, palitos secos, todo lo que es material seco que habíamos identificado en la lámina anterior, donde que teníamos aquí materiales secos como acerrín, cartón, papel, hojas secas e hilo, para evitar los malos olores o la humedad. Materiales podridos, pele, olor o podrido. Bueno, exceso de humedad, lo mismo que el anterior, incorporar más material seco. Altas temperaturas del material, es decir, poca ventilación. Debemos recordar que de 2 a 3 meses remover nuestro compost, ya sea con una horqueta o con alguna herramienta que nos permita airear este compost. Capa blanca sobre el material, son hongos. En el compostaje actúan muchos microorganismos y uno de ellos son los hongos. Si vemos hongos en el compost, es que nuestro compost está funcionando de las maravillas, porque los hongos son lo que deberían existir en todos los procesos de descomposición. Material seco, bueno, si está muy excesivamente seco es que nos falta más material fresco. Recuerden que debe existir un equilibrio en ambas cosas, de lo que yo agrego de material fresco versus al material seco, en esta torta que voy haciendo de compostaje. La transformación del material es muy lenta. Bueno, quizás lo tengo muy expuesto al sol, está con un exceso de calor, por tanto no estoy dejando que estén interactuando ningún microorganismo, no es la ubicación adecuada, debo incrementar quizás más material verde, voltear, rociar con agua, etc. Bajas temperaturas del material, bueno, un poco parecido a lo anterior, que es como exceso de material. El café, debe existir un equilibrio de ambos. Bueno, el otro proceso que hablábamos era el vermicompostaje. Primero el compostaje, que es algo que lo podemos hacer al aire libre, en un lugar adecuado, donde debe tener un drenaje, que eso es importante identificar, debe estar en un espacio al aire libre. En cambio, el vermicompostaje es un mecanismo que nosotros lo podemos hacer, si bien también al aire libre, pero sí también se puede usar en departamentos o en recintos que no necesite un drenaje y directamente a tierra. ¿Y qué es el vermicompostaje, o también llamado lombricompostaje o lombricultura? Pero en definitiva es que es una biotecnología que utiliza una lombriz terrestre que se llamaba lombriz roja californiana, y que es utilizada como una herramienta para la obtención del humus o carne de lombriz, que es esta lombriz. Se usa a Eisenia foetida, que es la lombriz roja californiana, y que produce este rico sustrato llamado humus, que tiene también una gran cantidad de NPK, que es nitrógeno, fósforo y potasio, que es lo que necesitan las plantas para crecer. Y vamos a conocer un poco qué es lo que es la lombriz. La lombriz californiana, bueno, es de un color rojo,
su cuerpo es cilíndrico anillado y presenta entre 120 a 175 segmentos. Eso hace que se mueva muy rápido. Mide entre 6 a 15 centímetros de largo. Pesa hasta 1,4 gramos. Es muy livianita. Respira por medio de su piel. Tiene 5 corazones, 6 pares de riñones y 182 conductos excretores. Es hermafrodita, por tanto ella es la criadora y reproductora. Un huevo entre 2 a 21 lombrices se reproduce. La lombriz roja californiana, bueno, es fotofóbica, eso es importante identificar, que ella no puede estar en contacto con el sol, inmediatamente se mete bajo tierra o se esconde. Habita, bueno, en los primeros 50 centímetros del suelo, avanza alimentándose, alcanza su máxima capacidad de reproducción entre los 14 y 27 grados Celsius. Una lombriz adulta come una ración diaria equivalente a su propio peso, es decir, come, si pesa 1,4 gramos, se alimenta casi de 3 gramos al día. El 55% de lo que come se transforma en abono. Y ahí ustedes ven en la imagen a la lombriz, esos huevitos que aparecen ahí son sus crías o los huevos, y lo que está más pastoso es este humus. Bueno, para los más aficionados y que se dedican más a controlar temperatura, humedad y pH, que también son 3 variables a considerar en el vermicompostaje, pero que no nos van a impedir que si no tenemos un pHímetro o no tenemos para medir la humedad y la temperatura, que sí lo podemos igual hacer. Lo que sí aquí es identificar que no se puede exponer a altas temperaturas las lombrices, es decir, no dejarlas expuestas a mayor a 40 grados porque ellas se mueren, no dejarlas con un exceso de agua visible, es decir, con exceso de la lluvia o con elementos muy secos, tiene que ser un equilibrio, o bajo y sobre estos niveles, es decir, de pH. Bajo 6 de pH o sobre el 8 de pH. Y bueno, ¿qué come la lombriz californiana o en qué hábitat ella se puede desarrollar? Bueno, come lo mismo que en el compostaje. Material seco, desde alfalfa, los restos de hoja, los restos orgánicos, restos frescos, los restos de poda, hojas secas, cáscaras de huevo, guano de caballo, que es uno de los elementos que más les encanta, sobre todo de vaca, incorporarla en el vermicompostaje, el mate, bueno, hay bolsitas de té. Es decir, todo lo que se puede descomponer también lo pueden comer las lombrices. Y bueno, ¿cuál es la localización o la localización adecuada del vermicompostaje? Bueno, estos son, en diferencia del compost, son recipientes cerrados, sin espacios grandes por donde ellas puedan fugarse. La mayoría de las vermicomposteras tienen un drenaje en la base de este recipiente que he utilizado, que puede ser de madera, que puede ser plástico también, pero con una tapa que puede ser una tapa hermética, como puede ser también una tapa de tela o una malla Rachel, que le llamo yo, esta típica malla de kiwi, que es para que ventile o tenga una mayor ventilación, pero que no se puedan escapar las lombrices y que se sientan protegidas también del exterior. Y por otro lado, que para que tenga un buen drenaje, casi la mayoría, bueno, de los elementos caseros que nosotros podemos hacer, todo debe tener estos agujeritos pequeñitos para que exista un buen drenaje, ya que las lombrices van comiendo toda esta materia en descomposición y van creando este líquido que nosotros le llamamos líquido lixiviado o producto de esa descomposición y necesita ser drenado. Y bueno, la localización, como hablábamos en la anterior, que tiene que ser de un recipiente cerrado. Como vemos en la imagen, la anterior es el compostaje. El compostaje puede estar en un hoyo, puede estar en una compostera o en un pallet o cualquier elemento que nosotros hagamos en nuestro hogar.
Sin embargo, el vermicompostaje debe estar protegido, como en la imagen que este es de madera, donde tiene una tapita, y donde yo tengo dos compartimientos, uno que es el orgánico y el otro donde se encuentran las lombrices, y que yo voy jugando. En el caso de la imagen anterior, es donde yo veo una vermicompostera de edificio, que le llamo, o de hotel, que va hacia arriba, y que el vermicompostaje también puede ser hacia al lado. Algunos consejos del vermicompostaje: también es muy necesario airear. No es bueno dejar que esta composición o esta masa que yo le voy dando de alimento a las lombrices se genere como una masa compacta. Si bien las lombrices van a ir degradando todo esto, de vez en cuando hay que meter y revolver con las manitos y tener el contacto con las lombrices, bueno, si no con unos guantes o con alguna palita donde no podamos dañarla. Controlar la temperatura, eso es importante, si no lo hacemos con un palito, pero ideal no excedernos con las temperaturas, porque las lombrices son muy sensibles a morir en menores temperaturas y en altas temperaturas. Controlar la humedad, no dejarlas expuestas al aire libre, a que les llegue el agua. El exceso de humedad o pudrición también es un elemento donde ellas son sensibles y pueden morir. Protegerlas bajo un árbol o alero, protegerlas sobre todo de las aves y de los pajaritos, porque ellas son las mayores depredadoras de las lombrices, y facilitar la separación. Esto también es importante, tener en nuestro hogar elementos que nos permitan la segregación correcta de los residuos orgánicos. ¿Cuándo está listo este humus o este proceso de vermicompostaje? Entre 3 o 4 meses en la época de mayor calor, y en la época de invierno entre 7 y 8 meses, pues también baja su productividad por la humedad y por la latencia de que no son tan productivas en el invierno. Ellas tampoco se producen, por mucho que nosotros les demos alimentos en invierno, ellas bajan su productividad. Cuando vemos que está listo es que, si ustedes ven en la imagen, están las lombrices participando, siguen en este hábitat que es de alguna manera el humus que se crea, es la descomposición de que se van comiendo todos estos restos orgánicos desde el cartón, desde los restos frescos. En esta también participan otros microorganismos, como los hongos, como micorrizas y microorganismos que no son invisibles a nosotros. No solo son las lombrices las que son las creadoras del humus. En el humus hay desde hongos, hay micorrizas invisibles que se transforman en una, como le llamo yo, una micro caquita de la lombriz, que tiene una composición muy rica en nitrógeno, que es un abono natural y que nosotros la podemos usar en forma directa en nuestras plantas. Debemos cosecharlo, si no las lombrices se irán por falta de alimento. Eso es importante. Cuando ya tenemos a las lombrices que ya está esta materia, que vemos que ya se ha descompuesto toda, yo debo cambiarlas de recipiente y ya darle en otro lugar alimento, porque si no las lombrices se van a ir. En definitiva nos va a quedar ahí solo el humus, que es mucho más granulado, es mucho más oscuro y tiene más humedad y es compacto. Es como si le hacemos con la mano así y pareciera que estuviéramos jugando como con barro, tierra con agua, un barro más compacto, y lo podemos moldear. ¿Dónde podemos usar este humus? Bueno, en forma directa, si sembramos, si tenemos una huerta, si tenemos nuestras plantas, se puede usar en forma directa. Se puede usar en forma directa en una plantación, en forma de, si tenemos árboles o plantas, podemos usar el humus y toda esta tierra que nos genera en forma directa. Como abono foliar, se puede hacer preparados con el humus, que es como el té de humus, que es hacer una bolsa donde incorporamos el humus, lo dejamos remojando con ciertos azúcares, y creamos un abono foliar o un biofertilizante que también nos puede servir para las plantas. O bien en el manejo significa que nosotros lo podemos aplicar mezclado con otras tierras, como mezclarlo con el mismo compost, que si es que lo hacemos aparte,
Se puede mezclar con compost, se puede mezclar con perlita, se puede mezclar con fibra de coco y se puede hacer otro tipo de sustrato más benéfico para las plantas. Y bueno, como habíamos hablado de 3 elementos que se hacían con lo orgánico, que uno de ellos era compostaje, vermicompostaje, el tercero era la biodigestión. ¿Y qué es la biodigestión? Que es un proceso biológico que consiste en la degradación de la materia orgánica en ambiente anaeróbico, es decir, ausencia de oxígeno, y transformarla en un biogás y un digestato. El biogás es lo que nos va a entregar la energía, que la podemos utilizar para la cocción de alimentos, combustibles o la generación eléctrica, y el restante de este proceso de biodigestión, que le llaman digestato, que también puede ser utilizado como un fertilizante natural. Estos 2 programas son los que estaban expuestos en el programa de reciclo orgánico, que es el de Molina Viva Verde, y el otro el Ecopiral, que son 2 programas a la fecha que existen de biodigestión. En Chile sí existe mucha biodigestión, pero porque es una energía limpia, pero hay que hacer los estudios pertinentes y también según las producciones que se pueda realmente generar en el origen los restos orgánicos para poder alimentar este tipo de procesos, para tener un biodigestor. A nivel domiciliario, hoy en día existen varias máquinas pequeñas que hacen este mismo proceso que es de biodigestión, se llama MioBat, que es como una máquina eléctrica donde tú la puedes tener en tu hogar y que también genera un compost, o un biocompost que también sirve de fertilizante y se va degradando en forma automática. Pero bueno, eso también es evaluarlo porque también hay un costo eléctrico versus lo que nosotros realmente nos alimentamos. En definitiva, las composteras y las vermicomposteras son el estómago no nuestro, porque va a depender mucho de cuánto orgánico nosotros estamos generando en nuestro hogar. Eso, no sé si hay preguntas y eso es importante. Los cambios comienzan por ti, así que si quieres compostar o vermicompostar, se puede hacer en cualquier parte de nuestro hogar. Gracias, Silvana. Oye, tenemos un par de preguntas y comentarios, eso, o por supuesto si van ocurriéndosele más en el tiempo. Bueno, primero Cintia del museo nos había consultado acerca de los textiles en la ley REP y ahí le contestamos por el chat que no está en los primeros productos prioritarios, pero que es uno de los productos, probablemente el séptimo. Después, sí. no sé si quieres agregar algo respecto de eso. Sí, a ver, sí, tengo una pregunta acá que dice, recordad que cuando se usa el edificio de vermicompostera, en el primer piso hay que ir sacando ese líquido porque se juntan varios litros y es útil como humus líquido y que además hagan islas en el piso 1 para que cuando las lombrices caigan en el agua no se ahoguen y puedan subir de vuelta al segundo piso. Sí, Rafael, muchas gracias. Es importante, vamos a poner esa imagen para que así la veamos todos, de que cuando tenemos el edificio de la vermicompostera, vamos aquí a poner la imagen de la vermi. Aquí. Si tenemos este edificio de la vermicompostera, efectivamente aquí dice grifo, en la parte de abajo, como las lombrices se van comiendo todos los restos orgánicos y crean estos líquidos que le llamamos lixiviados, el resultado es un humus líquido. Ese humus líquido también se puede utilizar como un biofertilizante y la idea es el drenaje, siempre mantener una llave o un recipiente en donde yo pueda captar ese líquido y ese líquido después diluirlo y usarlo para regar las plantas. Para poder diluirlo yo uso 1×3, es decir, si saco una tacita de humus líquido, le echo 3 de agua y con eso riego. También es un nitrógeno que se puede, NPK, que es nitrógeno necesario que necesitan las plantas. Así que ahí muchas gracias Rafael por esa aclaración y no sé si hay más. Yo voy leyendo las preguntas. Mira, yo estoy en el chat, yo estoy mirando el chat. Vale. En el chat Sebastián Salinas, si no me equivoco, comenta, el problema es cuando hay un exceso de población mayor a las lombrices, ejemplo hormigas.
Ya, cuando La hay otro elemento que hay más lombrices que hormigas y que pueden haber incluso uno encuentra por eso les decía que hay microorganismos que incluso no los ve, pero hay otros macroorganismos como por ejemplo caracoles que nos pueden también ayudar a descomponer. Los chanchitos de tierra también son descomponedores. Las tijeretas también son descomponedores. Las hormigas, la dificultad de las hormigas, que son entre benéficas y nos traen problemas, es que las hormigas son transportadoras de plagas. Pero cuando existe exceso de hormigas en un lugar es porque ahí están creando su nicho de vivienda. Es decir, hay una buena humedad, hay un buen lugar para vivir. Por tanto, ellas están ahí creando. Lo más probable es que si hay exceso de hormigas es porque hay un exceso de humedad en la lombricompostera o la vermicompostera. Perfecto, gracias, Silvana. Bueno, también ahí contestaste sin querer una consulta de Cintia que era respecto del lixiviado de la vermicompostera en el edificio. Creo Sí. que ya lo mencionaste. No sé si hay más preguntas, parece que en el chat hay otra. Pregunta si existe un cuadernillo PDF referente a lo expuesto. Fernando Rodríguez, consulta. Sí, todas las referencias están en la página de Yo Reciclo Orgánico, que se meten a... Aquí, voy a poner el link. Reciclo Orgánico, está todo el material de vermicompostaje y compostaje. Perfecto, muchas gracias. Recicloorgánicos.com. Material educativo, reciclo orgánicos. Pueden entrar también por la página del Ministerio de Medio Ambiente, mma.gov.cl, programa Reciclo Orgánico. Aparecen todos los links del material didáctico donde aparecen 2 instructivos, incluso aparecen láminas que pueden imprimir o afiches de compostaje y de vermicompostaje, con resumen de todo esto. La presentación también se puede compartir, pues si también quieren la presentación, se puede compartir, no hay problema en ello. Perfecto, muchas gracias. ¿Dejaste en el chat la... Sí, ahora dejo la página de Reciclo Orgánico. Ya, perfecto. Bueno, yo también les recuerdo que existe una página del Ministerio que se llama educación.mma.gov.cl donde también existe harto material educativo, también en materia de residuos y de residuos orgánicos, que obviamente está pensado bastante en aula, en profesores y en colegios, pero eso también tiene sus beneficios porque muchas veces no somos tan expertos y tan conocedores del tema y volvemos un poquito más atrás a la biología para entender varias cosas, así que ahí también pueden encontrar material interesante para sus campañas o sus propias capacitaciones internas. Tenemos otra consulta más, creo. Fernando, sí, se la vamos a mandar. Jessica Céspedes nos consulta, ¿es verdad que el mate, café o café estimula la reproducción de las lombrices? No, yo de hecho a mi vermicompostera le he hecho hasta restos de comida, porque ya yo llevo hartos años produciendo lombrices. Cuando uno tiene una alta concentración de lombrices y ya lleva tiempo, las lombrices se terminan comiendo todo. Uno como que de alguna manera la adiestra a ello. El café no es algo que les haga mal, el mate tampoco. Y a veces cuando dicen que no hay que agregarle cítricos, la verdad es que los cítricos no es que sean malos, sino que todo en exceso es malo. El exceso de cítrico en un vermicompostaje es malo, pero no es malo. Oye, Silvana, yo tengo una duda, porque yo también, bueno, ahora no tengo, pero tuve durante muchos años lombrices, efectivamente tú las vas adaptando y las nuevas generaciones son siempre más eficientes que sus madres y sus padres en este caso, y efectivamente incluso llegan a comer carne, que es lo que nos pasaba a nosotros. Pero siempre la discusión ahí con los colegas que están más especializados en residuos era respecto de los residuos como las servilletas, las toallas Nova.
Algunos decían que no por los químicos blanqueadores, otros decían que sí, porque la fibra es buena. ¿Ahí cuál es tu opinión? Sobre bueno, las servilletas que uno se limpia cuando, bueno, almuerza o etcétera, cualquiera de esas fibras de alguna manera se descompone. En este microsistema donde yo le estoy incorporando, aunque sea una fibra un poco más dura y se demore un poco más, de alguna manera se va a descomponer o van a haber otros descomponedores en este mismo microsistema que lo van a hacer. Quizás no las lombrices, pero sí se lo van a terminar comiendo los chanchitos de tierra, las tijeretas, etc. Entonces, no, yo lo uso. Yo uso desde la servilleta, desde las toallas Nova, porque es algo que sí se puede reciclar, se puede descomponer de alguna manera. Ya sea en la compostera, que las altas temperaturas sí lo van a destruir esta fibra, o otros microorganismos que lo van a hacer en el vermicompostaje. Perfecto, muchas gracias. A ver, Oye, sí, están alegando, efectivamente la página de Reciclo Orgánicos por alguna razón no abre, no está abre tampoco funcionando. desde el link del Sí. ministerio, pero debe ser algo puntual porque en general funciona. Sí, yo me estaba Eh, metiendo, qué raro, porque de hecho ahí aparecen unos afiches. eh, si eso, si no se meten por la economía circular, que es la otra página, y desde aquí también podemos llegar al programa de reciclo orgánico, que parece que tenemos problemas con la página de reciclo orgánicos, no está funcionando. No, sí, sí pero está ahí fuera. la página que dejaste tú también es interesante, también está la hoja de ruta de economía circular para los que quieren saber más de todas las iniciativas y todas las cosas que están en agenda de aquí al 2040. Ya, los que voy a intentar revisar después nuevamente el chat, pero para optimizar, los que quieran la presentación, que se las puedo enviar a todos. Bueno, para los que quieran voy a dejar mi correo en el chat y me envían un correo y yo les respondo. ¿Les parece? Que es silvana.miranda@gmail.com y así me envían un correo y les respondo con la presentación. Ya. Gracias, Silvana. De todas maneras, yo también te la voy a pedir y también la voy a tener yo y voy a tratar cuando tengamos un tiempito de poder hacerles el envío de las listas de asistencia y las presentaciones de cada una de los ciclos que tengamos. Perfecto. Yo no Sí, sé si... incluso si es que no, si es que está caída la página, para los que necesiten el material, yo alcancé a bajar estos afiches también. Me pueden escribir un correo y se los envío también y les voy respondiendo. Ya, súper, Silvana, muchas gracias. De nada. El correo, sí, lo va a dejar en el chat, Silvana, ahora el correo, entiendo. Sí, dejé ahí el correo. silvana.miranda@gmail.com. Ahí lo volví a dejar. Ahí está. Perfecto. Creo que no hay más No sé si preguntas más o preguntas, respuestas. no alcancé a leer todo el chat, pero Déjame revisar, que yo estoy revisando el chat desde que empezó. No sé si hay algún otro comentario. Ah, no, pidieron también repetir el correo, pero ahí lo dejaste en el chat. sí, sobre los productos prioritarios, ¿tú lo respondiste? Sí, sí, ahí entre Ya. Blanca y yo respondimos la consulta respecto a ¿Qué la ley. pasa con los residuos textiles? Aquí llegué a una pregunta. Sí, no, los residuos textiles todavía no están incorporados porque se está trabajando como en las políticas relacionadas con este residuo. Tenemos una gran problemática con los residuos textiles. Sí, como yo les decía en el chat algunos, son varios los productos prioritarios futuros que están siendo evaluados por su impacto. Uno de ellos es los residuos textiles, también los medicamentos vencidos, que es un temazo. Pero obviamente para poder respaldar su incorporación en la ley REP, tiene que estar
estudiado previamente y el ministerio es el encargado de hacer los estudios pertinentes, tanto de las estadísticas de producción, también la capacidad de gestionarlos y también su impacto ambiental. Y sobre esas bases que se van generando los decretos y las metas para cada uno de los productos. Ahí a Mirna Founders volví a copiar el correo. Espérame. Para todos. Dejé de nuevo el correo de Silvana por si no lo recibieron todos, lo dejé ahí de nuevo en el chat. Así que eso por mi parte. Cualquier otra consulta que vaya saliendo respecto del tema, bueno, le pueden escribir directamente a Silvana o también a través de nosotros del equipo Estados Verdes. Así que muchas gracias Silvana por la presentación y la entrega de conocimiento en este tema, tal como tú dijiste, el 58% de los residuos domiciliarios que se generan hoy día y se gestionan en municipalidades se podrían gestionar directamente en la casa de cada uno de nosotros, y eso disminuiría muchísimo el impacto y además aumentaría la vida útil de los residuos, disminuiríamos la producción de gases de efecto invernadero a nivel de relleno sanitario, así que sería un círculo súper virtuoso si se empezaran a gestionar desde ya. Agradecemos también a todos quienes participaron por sus preguntas, sus comentarios y Napo, nos vemos en 2 semanas más con una nueva temática que les vamos a ir avisando con tiempo y para que difundan también entre sus funcionarios. Para que sepan, yo no lo había comentado, esta plataforma tiene una capacidad máxima de 500 personas. Por lo tanto, frente a las consultas de si se puede difundir masivamente al interior de instituciones, sí. Si superamos las 500, ahí ya no podemos hacer nada. Ahora, en general, tenemos una conexión promedio de 100 personas, pero para que sepan que pueden hacer las difusiones. Así que, Napo, agradezco a todos. Creo que no hay más consultas. Estamos en contacto y nos seguimos viendo ahí con las contrapartes. Que estén muy bien. Muchas gracias, Silvana. Chao, chao. Gracias a ustedes, chao.